Hola, soy Daniel y el día de hoy te quiero ayudar a entender un tema básico de pronósticos. Antes que nada, este libro de Excel lo puedes descargar desde el enlace que aparece en la descripción del video para que puedas realizar el ejercicio sin ningún inconveniente. Bueno, pues sin más, comencemos con el tema de promedio móvil simple. Como pueden ver, la fórmula no es muy complicada de aplicar. Les explico rápidamente para pasar a hacer el ejercicio. Lo que queremos calcular en este caso es el valor esperado realizando un promedio de un conjunto de datos, ¿sí? Recordemos que la fórmula para calcular un promedio es sumar todos los datos que queremos promediar y dividirlos entre el número de datos que tenemos. Pues bien, eso es lo que vamos a hacer y además iremos recorriendo ese promedio, de ahí es el nombre de promedio móvil, en este caso simple. Lo que necesitamos determinar o lo que en algún ejercicio teórico nos tendrían que dar es el valor de n, ¿sí? Es decir, el número de periodos. Además nos deben proporcionar un conjunto de datos con los cuales poder trabajar. Estos datos serían los valores reales, ¿sí?, de la demanda en el periodo t o en un periodo de tiempo determinado. Pueden ser no lo sé, las piezas o el producto terminado que podemos llegar a vender en un cierto periodo de tiempo, por ejemplo, o también pueden ser las ventas, las utilidades o cualquier otra variable que tengamos la necesidad de pronosticar. Entonces, una vez que tenemos nuestros datos, tenemos el valor de n, podemos aplicar la fórmula para calcular el promedio móvil simple. En un momento más regresamos a la fórmula, ¿sí?, para analizarla con mayor profundidad y que nos quede completamente clara. Pero primero pues vamos a revisar el primer ejercicio. Así que allá vamos. Del lado izquierdo de esta hoja de Excel tengo un conjunto de datos que representan la demanda que ha tenido una empresa durante los últimos 8 periodos. En este caso son 8 trimestres que tenemos de datos. Y con estos datos lo que queremos hacer es pronosticar el periodo 9. ¿Sí? Queremos hacer el pronóstico del periodo 9. Y lo haremos con la n igual a 3. Es decir, vamos a promediar los periodos de 3 en 3. Pues bien, si revisamos la fórmula, si queremos pronosticar S de t más 1, que en este caso, si quisiéramos pronosticar el periodo 9, vamos a poner en esta columna de pronóstico que está en la columna C de este libro de Excel. En esta hoja de Excel vamos a calcular el promedio móvil de los 3 periodos anteriores al periodo 9. Esto es lo que nos quiere decir justamente la fórmula que presentamos al inicio del video, que si queremos pronosticar, por ejemplo, S de t más 1, que en este caso queremos pronosticar el periodo 9, tendríamos que utilizar 3 periodos hacia atrás en el tiempo. Es decir, si estamos posicionados en el periodo xt, que en este caso sería el periodo 8, ya que queremos pronosticar el periodo 9, tendríamos que hacer el promedio de el periodo 8, el periodo xt menos 1, es decir, el periodo 7, y así ir sumando todos los periodos anteriores hasta que lleguemos a este valor. Este valor en este caso debería ser el periodo 6 también. ¿Cómo nos va a dar 6 aquí? Es decir, vamos a hacer la suma del periodo 8, el periodo 7 y el periodo 6, porque en este caso n hemos determinado que es 3 periodos. Entonces, si este es el 8, 8 menos 1 es 7, y en este caso si estoy en el 8 y n es 3, n menos 1 sería 2. Y 8 menos 2 es 6, es decir, el último número que voy a sumar es el periodo 6. En este caso, debido a que n es igual a 3. ¿Sí? Entonces vamos a sumar los 3 periodos anteriores al que queremos pronosticar y vamos a hacer el promedio, es decir, se va a dividir entre n. En este caso lo podemos hacer más sencillo en Excel, ya que tenemos una fórmula que nos calcula el promedio. En este caso vamos a poner la fórmula igual a promedio
y vamos a promediar los 3 periodos anteriores, es decir, el periodo 6, 7 y 8, ¿sí? Los 3 periodos anteriores a el periodo que yo quiero pronosticar. En este caso sería de la celda B8 a la celda B10, ¿sí? Si hacemos el promedio, lo que va a hacer es justamente sumar los 3 y dividirlos entre el número de periodos, que en este caso los dividiría entre 3, ¿sí? Entonces los promediamos y tenemos el resultado de 903.66, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Simple y sencillamente estamos sacando un valor aproximadamente intermedio, o que tendería a estar en el centro de estos 3 valores que tenemos aquí. En este caso, nuestro pronóstico para el periodo 9 con n igual a 3 sería 903.66. Ahora bien, vamos a graficarlo rápidamente para saber cómo se están comportando estos datos y entonces hacer un análisis más profundo de este tema. Entonces, ¿cómo los vamos a graficar? Vamos a seleccionar los datos junto con los títulos y vamos a insertar, en este caso, una gráfica de dispersión, pero la vamos a insertar con líneas suaves, ¿sí? Vamos a seleccionar este tipo de gráfico y veremos qué es lo que nos arroja. Entonces, aquí tenemos la gráfica. Podemos ver el comportamiento que empieza en el trimestre 1, va subiendo y después baja en el cuarto trimestre. Después podemos llegar a analizar que en los primeros 4 trimestres, es decir, este es un año, el primer trimestre, el segundo, el tercero y el cuarto trimestre del primer año, se comportan más o menos de la misma manera en el segundo año, solo que estos tienden a ir subiendo. Si se fijan, como que tiene un cierto crecimiento del primero al segundo año de los datos que tenemos disponibles. Entonces, ¿esto qué significa? A lo largo de los temas que vamos a estar revisando de pronósticos, veremos que esta componente de las series de tiempo se le llama una tendencia, y en el caso de este método que estamos revisando de promedio móvil simple, no podemos utilizar esta técnica cuando se tiene una cierta tendencia, o no podemos pronosticar más allá de un periodo de tiempo hacia el futuro, ya que el error al calcular el pronóstico se iría haciendo cada vez más grande, y vamos a analizar por qué es que sucede esta situación. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si lo que estamos calculando es un buen pronóstico o no? Una de las formas de calcular la eficiencia del pronóstico es calculando su desviación absoluta media, y esa fórmula la tenemos un poquito más abajo en este espacio, ¿sí? Esa desviación absoluta media nos sirve para revisar qué tan diferente es el pronóstico de acuerdo con los datos reales que tenemos. Esa desviación es muy sencilla de calcular. Lo único que tenemos que hacer es comparar los datos reales, que en este caso los tendríamos como XT, el valor real de la demanda en el periodo T, con el pronóstico de la demanda en el periodo T, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer en valor absoluto. ¿Por qué lo necesitamos hacer en valor absoluto? Estas desviaciones, algunas serán positivas, algunas serán negativas, y si sumamos estas nos daría un valor cercano a 0. Por eso es que se le saca el valor absoluto. Otros métodos, como por ejemplo en la parte estadística, la desviación estándar, lo que hacen es elevar al cuadrado los datos justamente para quitarles el valor negativo. Pero bueno, vamos a calcular la desviación absoluta media. ¿Cómo calculamos esta desviación absoluta media? Bueno, pues vamos a revisar. De este lado necesitaríamos tener los pronósticos de este espacio, ¿sí? De los trimestres 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cómo podemos calcular el pronóstico? De la misma manera que hemos calculado el pronóstico para el periodo 9, funcionaría exactamente de la misma manera. Vamos a comenzar desde los primeros 3 periodos, recordando que n en este ejemplo es igual a 3, ¿sí? Como n es igual a 3 en este caso, vimos que podemos utilizar la fórmula de promedio, y promediando de 3 en 3, ¿sí? Tenemos los primeros 3 periodos para pronosticar el periodo 4.
¿sí? Entonces tenemos 575, que es el promedio de los primeros 3. Y si recorremos esta fórmula, por ejemplo, si la recorro un solo espacio, veremos que ahora, en lugar de ser del 1, 2 y 3 para pronosticar el 4, estoy tomando el 2, 3 y 4 para pronosticar el periodo 5. En este caso, puedo seguir recorriendo esta fórmula hasta llegar a al periodo 8, ¿sí? El periodo 8, entonces estaré utilizando los 3 anteriores, 5, 6 y 7 para realizar este promedio. Entonces, vamos a hacer en valor absoluto la diferencia entre estos dos, entre la demanda y el pronóstico. Por lo tanto, la fórmula sería igual a ABS, ¿sí? De absoluto. Esa es mi fórmula para calcular el valor absoluto en Excel. Y voy a hacer la diferencia entre el 580, que es mi demanda real del periodo 4, menos 575, que es mi pronóstico del trimestre 4 también, y esta diferencia en valor absoluto. Si vemos 580 menos 575 es la diferencia 5, en valor absoluto también sería 5, ¿sí? Si recorremos esta fórmula podremos calcular las desviaciones que tenemos del valor real con el pronóstico, y aquí tenemos todas las que podemos calcular del 4, 5, 6, 7 y 8. Del 9 no lo podemos calcular tampoco porque únicamente tenemos el dato pronosticado, pero como no ha ocurrido todavía el periodo 9, no tenemos los datos reales de este periodo, entonces de ese tampoco podemos calcular el error, ¿sí? Este es nuestro pronóstico. Ahora bien, la desviación absoluta media lo que nos dice es, tienes que calcular el error absoluto, ¿sí? Hay que sumar todos esos errores y dividirlos entre el número de datos, entre n. Entonces la forma más sencilla de hacerlos, podemos sumarlos y dividirlos entre el número de datos, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5 datos, o simple y sencillamente podemos calcular el promedio de estos, ¿sí? Podemos utilizar la fórmula de promedio de la autosuma, ¿sí? Y entonces nos da el promedio de los 5 datos que tenemos arriba. Entonces promediamos estos 5 datos y nos dice, tienes una desviación absoluta media de 205. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es un buen pronóstico? ¿Es un mal pronóstico? Realmente no lo sabemos. No lo sabremos hasta compararlo con otro método de pronóstico. Es decir, por sí solo este método no nos puede decir si vamos por buen camino, si no, si esta n es la que mejor nos proporciona el valor de un pronóstico, o si necesitaríamos tomar una n más chica, que en este caso podemos tomar n igual a 2, o una n más grande como n igual a 4, n igual a 5, n igual a 6, etc. Entonces, realmente este valor por sí solo no nos dice nada, no nos dice si es bueno o malo, no hay un rango de valores de la desviación absoluta media que nos pueda indicar si este pronóstico es el adecuado. Lo que tenemos que hacer es calcular otro, digamos, con este mismo método, pero utilizando n de una n distinto. En este caso vamos a hacer el segundo ejercicio utilizando la n igual a 4. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el segundo ejercicio. Ok. Entonces vamos a realizar el ejercicio número 2 del promedio móvil simple, en donde tendremos exactamente los mismos datos, los tengo en la parte inferior del ejercicio que acabamos de hacer, pero lo que va a cambiar es que en vez de ser n igual a 3, ahora lo vamos a hacer con 4 periodos. Vamos a promediar de 4 en 4 y vamos a llegar al pronóstico del trimestre número 9, como lo hemos hecho en el ejercicio anterior. Tengo los mismos datos, pero ahora voy a promediar los primeros 4 datos en vez de los primeros 3 datos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Exactamente lo mismo, igual a promedio de los primeros 4 datos, ¿sí? Le doy Enter y nos da 576.25. Si yo recorro esta fórmula hasta donde llega el periodo 9, ¿sí? Voy recorriendo el promedio, ¿sí? Le voy a poner aquí rellenar sin formato.
para que me respete los colores y el tipo de letra que tengo, los contornos, etc. Entonces tengo como pronóstico en este caso para el periodo 9 781.75, el cual, como pueden ver, difiere del que yo tenía aquí. Aquí nos dice 903, acá nos dice 781. Entonces, ¿cuál es un mejor pronóstico para el periodo 9? Eso me permite saberlo justamente si calculo la desviación absoluta media de estos pronósticos que he calculado. En este caso me da un valor de 217.25. Con esto ya tengo un punto de comparación con el ejercicio anterior, en donde la n era 3, para poder saber cuál me da un cierto mejor pronóstico, ¿sí? Comparativamente con la desviación absoluta media. Vemos que el promedio móvil simple de n igual a 3 me da 205 de la desviación absoluta media, y este me da 217, que es ligeramente más alta. ¿Qué significa? Que mientras más alto sea esa desviación absoluta media, los valores que estoy pronosticando son diferentes o varían más con respecto a los valores reales que tengo. Es decir, tiene un promedio de error absoluto mayor el promedio móvil simple de n igual a 4, con un valor de 217, a diferencia de 205 que nos da el promedio móvil simple de n igual a 3. En este caso yo tomaría el promedio de n igual a 3 como un mejor pronóstico. Ahora, por último, vamos a graficar en esta gráfica, sobre esta misma gráfica que tenemos de la demanda, vamos a poner el pronóstico de n igual a 3 y el pronóstico de n igual a 4 para entender, bueno, y estos valores que estoy obteniendo, qué es lo que está pasando analíticamente con esta fórmula sencilla de el promedio que estoy realizando. Entonces, para hacer esto, puedo dar clic derecho sobre el gráfico, poner la opción de seleccionar datos, ¿sí? Nos va a aparecer esta pantalla. Puede variar el tipo de menú que puede aparecer en la pantalla, debido a que yo estoy utilizando Excel en una Mac, y puede variar con el Excel de Windows. En Windows lo que aparece es un menú muy similar, y aquí en alguna parte del lado izquierdo aparece las series de las que tengo la gráfica que estoy analizando. Entonces, en este caso a mí no me aparecen como agregar una serie, sino me aparecen únicamente los botones de más y menos. Entonces, en este caso voy a ponerle más. Si estás utilizando el Excel de Windows, le tienes que poner en agregar, ¿sí? Y entonces aquí me aparece qué nombre le quiero poner a la nueva serie que estoy agregando. En este caso lo voy a poner pronóstico con n igual a 3, ¿sí? Pronóstico únicamente para llamarle e identificar esa serie que estoy agregando. ¿Cuáles serían los valores del eje de las X que voy a utilizar? En este caso voy a utilizar los valores del tiempo o los periodos de los trimestres, que en este caso los tengo desde la celda A3 hasta la celda A11, porque aquí voy a graficar el pronóstico que también tengo acá, ¿sí? Entonces, en los valores del eje de las Y's, voy a quitar esto que se tenía en un inicio, y voy a seleccionar igual los valores desde lo que tenemos en gris vacío, ¿sí? Y hasta el pronóstico que tengo del periodo 9. Ahora bien, ya que tengo los valores de X y de Y, le pongo aceptar, y nos tiene que aparecer en la gráfica una serie, a mí me aparece en color naranja, de el pronóstico que tengo con n igual a 3, ¿sí? Esta gráfica de color naranja lo que está haciendo en este método, simple y sencillamente estamos promediando de 3 en 3, es decir, si yo veo de estos 3 puntos que tengo de los primeros 3 trimestres, el promedio de estos sería este valor. Si se fijan, está más o menos a la mitad de los 3 puntos, en donde estaría aproximadamente el periodo 2. Después tomo el periodo 2, el periodo 3 y el periodo 4, y el promedio de estos 3 sería este. Si se fijan, las fluctuaciones que tiene la demanda, ¿sí? De color azul, la demanda real, simplemente las estoy suavizando esas fluctuaciones. Igual este pronóstico
tiene más o menos la misma forma senoidal, pero está de una forma más suave estas diferencias entre los valores más altos y los valores más bajos. Lo único que estoy haciendo es suavizar esa demanda. Si se fijan, trata de continuar ese comportamiento, incluso el comportamiento hacia arriba de algún modo, pero el problema con este método o las limitaciones que tiene este método es que únicamente lo podré utilizar para pronosticar el periodo siguiente al que tengo datos. ¿Por qué? Si me pidieran pronosticar para el periodo 10, 11 y 12, no nos conviene utilizar este método porque, bueno, realmente no lo podría seguir utilizando porque ya no tengo más datos que promediar. Si me arriesgara a decir, bueno, el 903 lo puedo repetir en el, es decir, si le digo al periodo 10 le voy a poner exactamente la misma cantidad porque podría decir que a lo mejor los datos no van a crecer o decrecer de una manera drástica a lo largo del siguiente periodo, pero vaya, no puedo utilizar este método si veo que los datos tienen cierta tendencia creciente como es en este caso, o en este caso hacia arriba, o si tuvieran una tendencia decreciente. Entonces, las limitaciones son muchas de este método. Hay métodos que veremos más adelante que tienen mucha más riqueza, son matemáticamente más complejos, pero nos dan unos resultados que se acercan más o tienen un menor grado de error. Entonces, por último, nada más vamos a agregarle la misma, la serie de el promedio móvil de 4 periodos, ¿sí? Vamos a agregar una nueva serie, ¿sí? Con el nombre de promedio móvil, ya lo voy a resumir, PM de n igual a 4, de n igual a 4 periodos, ¿sí? Y del mismo modo vamos a agarrar los trimestres que tenemos como el valor del eje de las X. Siempre en las series de tiempo tenemos en el eje de las X el tiempo y en el eje de las Y vamos a poner el pronóstico que tenemos, ¿sí? Entonces vamos a ponerle a aceptar y veremos en la gráfica aquí esta nueva serie que está en color gris y que parece más plana que la otra que tenemos con n igual a 3. Esta sería con n igual a 4 y si se fijan hay una diferencia entre los valores que nos está dando. En este caso vimos que con la desviación absoluta media, esta de color naranja se apega más a los datos o nos da una menor desviación absoluta media, debido a que probablemente estos datos, como van hacia arriba, se tiendan al siguiente periodo, se debería comportar más hacia arriba como está este dato que este dato de n igual a 4 que tenemos de este lado. ¿Ok? Bueno, pues eso sería todo con respecto a la parte de pronóstico de suavizamiento simple. En este caso vimos el promedio móvil simple y vamos a revisar a continuación también en otro video un promedio otro método de suavizamiento que se llama suavizamiento exponencial simple, el cual al igual que lo único que hacen es suavizar las fluctuaciones de la demanda, ¿sí? Y tratar de seguir el comportamiento pero con una menor diferencia entre los valores más altos que tenemos en los picos de los datos y los valles de estos datos. ¿Ok? Bueno, pues nos vemos en el siguiente video.